Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me complace informar que les compartiré la última actualización de Nova Launcher Prime. Adicional a esto también vamos a hablar sobre algunos errores de la propia app y cómo solucionarlos. Claro que sí, te vamos a explicar un montón de cosas, así que en la descripción vas a toparte con una línea de tiempo. Ahí vas a poder ir al punto específico que necesitas saber. Así que bueno, vamos a continuar. Principalmente los materiales a descargar se encuentran en la descripción. Si por casualidad no puedes ir a la descripción, no te preocupes, en el buscador de Google escribes Nunesmob, ingresas en la página oficial del canal y acá vas a tener toda la información relacionada con Nova Launcher Prime. Adicional a esto, obviamente los materiales para que tú lo puedas añadir a tu dispositivo con sus respectivas instrucciones. De igual forma, acá te lo vamos a explicar todo. ¿Cómo añadimos esta versión de Nova Launcher Prime a nuestro dispositivo? Mira, muy sencillo. Primero que nada, no tienes que tener ninguna versión de Nova en tu dispositivo. Para ello puedes desinstalarlo directamente ingresando en ajustes, te vas directamente a las aplicaciones de tu dispositivo, gestionar aplicaciones y acá vas a buscar el Nova Launcher Prime que tú tengas añadido. Una vez ya lo hayas encontrado, es tan fácil y tan sencillo como seleccionarlo y luego presionando en el botón de desinstalar. De momento yo no lo voy a desinstalar porque bueno, tengo que explicarles el video. Primero que nada, cambios que vamos a tener muy claros en la interfaz. Si seleccionamos el botón central o digamos nuestra pantalla central, vamos a poder ingresar a los ajustes y como pueden observar, la interfaz ha cambiado completamente. Eso también incluye las funciones. Si ingresamos en el apartado de escritorio, vamos a ir notando que los cambios son bastante relevantes. Adicional a esto, tengo un fondo de pantalla en movimiento y lo mejor de todo es que la previsualización en la parte de arriba me toma ese fondo de pantalla. Así que vamos a poder personalizar básicamente en tiempo real lo que nosotros queremos para nuestro dispositivo. En el apartado de cajón de aplicaciones tenemos esta función de ajuste al tamaño del escritorio para que tengamos el mismo tamaño de las aplicaciones en el escritorio y en el cajón de aplicaciones, algo que sin duda nos va a venir sumamente bien. En el apartado que dice colores es donde nosotros vamos a poder colocar la transparencia al cajón de aplicaciones y algo que me parece bastante curioso y por eso los invito a quedarse hasta el final porque vamos a hablar de muchos detalles, es que si yo ajusto la transparencia al 100% y coloco algún otro color, automáticamente no me toma la transparencia y para poder tomarla de nuevo tenemos que seleccionar transparencia de nuevo. Así que esos detallitos son importantes a tenerlos en cuenta. Vamos a enfocarnos ahora en otro aspecto de esta nueva actualización que a mi parecer le falta mejorar bastante y es el tema del rendimiento. No sé si se han podido dar de cuenta acá en cámara o bueno en el video de que a medida de que me voy desplazando por distintos cajones o distintas ventanas, se empieza a colocar un poco lento el dispositivo y no se trata porque estoy grabando mi pantalla o digamos el rendimiento de mi dispositivo, se trata de la propia optimización de la app. No está muy bien optimizada para la mayoría de dispositivos y esto quiere decir también que va a presentar uno que otro error. Así que tienes que tener un poco de paciencia. De hecho, esta app se encuentra en fase beta. Si bajamos un poco pueden apreciarlo que no los menciona Nova Launcher 8.0.2 beta. Así que no hay una versión oficial completamente estable. Ahora vamos a explicarles una pequeña diferencia que hay entre la versión .2 y la versión .3, porque sí, hay un pequeño problema. Ustedes han podido observar de que esta versión a mí me está funcionando sin ningún tipo de problemas, pero vamos a ver qué pasa cuando añadimos la nueva versión. Vamos a buscar rápidamente acá el Nova Launcher Prime, acá lo tenemos, vamos a desinstalarlo, seleccionamos el botón de aceptar. Listo, ya se ha borrado, nos vamos al inicio, todo vuelve a la normalidad y como pueden apreciar la fluidez en el dispositivo ha regresado en su totalidad. Claro, no tengo muchas aplicaciones así que no se nota mucha diferencia. Vamos a añadir la nueva versión de .3 que también la van a encontrar en la web directamente. Acá la tenemos, la seleccionamos, la añadimos a nuestro dispositivo como cualquier otra app totalmente tradicional. Vamos a seleccionar el botón de abrir para empezar a configurar nuestro Nova Launcher. Por lo menos acá la configuración no va a cambiar nada, podemos colocar nuestra típica personalización a nuestro gusto, el tamaño de los iconos, venga, lo más rápido y lo más sencillo posible, ¿ok? Vamos a seleccionar el botón de aceptar acá abajo,
Listo, ya tenemos el Nova. No ha notado todavía el cambio de launcher. Seleccionamos la tecla de inicio, recordar mi elección, seleccionamos Nova Launcher. Tomó la personalización, pero mucho ojo acá ahora. Cuando ingresamos en el apartado de aplicaciones frecuentes tiene mucha más fluidez que en la versión anterior, pero acá el error viene cuando queremos ingresar en los ajustes. Si nosotros lo seleccionamos, aparece esta pantalla y se resetea todo el launcher de fábrica. Así que esta versión no es muy recomendable porque está teniendo bastantes errores, pero les recuerdo, es una fase beta, tienen que tener paciencia. Si tratamos de ingresar por el botón de ajuste de forma tradicional, tampoco lo va a tomar, se va a reiniciar y va a volver a presentar el mismo error. Ahora, si nosotros tenemos la versión .3 y queremos regresar a la versión .2, lamentablemente no vamos a poder hacerlo. Nos va a decir que tenemos error de compatibilidad y todo el tema. Así que la forma segura para regresar a la versión anterior es realizando una forma de añadirlo de forma limpia, por así decirlo. Así que regresamos a los pasos anteriores, buscamos el Nova Launcher, lo desinstalamos y añadimos la versión .2, que es la que nos está funcionando de forma estable actualmente. Acá estamos ya configurando nuevamente y como pueden observar me da la oportunidad de restaurar a un backup que se hace automáticamente, y si no saben de qué me estoy refiriendo, bueno, básicamente nuestro Nova Launcher también tiene la opción de crear un backup de nuestras configuraciones. Eso ya lo había hecho anteriormente, pero de igual forma los invito a ustedes a que lo hagan también. Antes de realizar cualquier cambio en su personalización, lo pueden hacer desde este apartado. Pero bueno, mis queridos amigos y amigas del YouTube, espero que este video les haya resultado útil, informativo y que claro hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden dejar un grandioso like para que esta comunidad siga creciendo, ya que su apoyo es importante para mí. Suscríbanse si aún no lo han hecho, activen esa hermosa campana, dense una vuelta por nuestra página web que seguro van a encontrar información bastante relevante para todos ustedes. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.